el desarrollo de la fluidez lectora y también nos acompañará en el turno tarde abordando la relación entre la fluidez y la comprensión lectora. Invitamos, antes de presentar a la doctora Vanessa de Mier, al director de Planeamiento e Investigación Educativa a hacer entrega de un presente recordatorio para la doctora Vanessa. Abajo dice. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Que todo el año nos estuvo acompañando en beneficio de la educación de nuestros estudiantes. Yo hablo muy fuerte, sí. Solamente decía un fuerte aplauso a Vanessa, más allá de su profesionalismo, su calidez humana y cada acto, por supuesto, que tiene un objetivo fundamental, hacer que cada estudiante correntino pueda aprender, pueda hacer uso de ese derecho de poder leer, escribir y comprender lo que lee, y esa es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, presentamos a Vanessa entonces. Ella es investigadora, asistente de CONICET, se recibió de profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2010 comenzó a trabajar en investigación bajo la doctora Ana María Borsone. Recibió una beca doctoral de CONICET para estudiar el desarrollo de la fluidez lectora en los primeros grados de la escuela primaria, la lectura fluida, relación entre características textuales y el reconocimiento de palabras, la comprensión y los rasgos prosódicos. Ha realizado pasantías en centros de investigación de nuestro país y en el exterior. Asimismo, ha desempeñado cargos docentes en el nivel secundario y universitario y participado en proyectos de investigación subsidiados por CECIF y FONCIP sobre procesamiento de lenguajes y el aprendizaje de la lectura. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en artículos científicos de revistas especializadas y se han difundido en congresos nacionales e internacionales. También participó como autora y coautora de capítulos de libros y de los materiales del programa Queremos Aprender. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de lengua en el Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina y es profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Su investigación en curso se centra en el rol de la prosodia en el aprendizaje de la lectura y en el desarrollo de un programa de intervención. Bienvenida, Vanessa, es un placer tenerte con nosotros. Soy muy sensible, así que gracias. No, gracias porque sé todo el esfuerzo que han hecho todos estos años y la verdad que es un placer trabajar con ustedes, ¿sí? Las que me conocen, acá hay muchas de la diplomatura, del curso de fluidez, así que van a tener que ayudarme, seguramente va a haber un montón de cuestiones que ustedes ya las manejan muy bien. Bueno, y la idea de esta primera conferencia, entonces, ¿esto está prendido? Sí. Más acá. Bueno, entonces la idea de esta primera conferencia es centrarnos en el desarrollo de la fluidez lectora, sobre todo pensando qué es, para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de fluidez, y por qué es importante enseñar o intervenir en el desarrollo de la fluidez lectora, ¿sí? Algo que por ahí tal vez ustedes ya están acostumbrados a escuchar, pero que no es tan frecuente en líneas generales en la enseñanza, y en nuestro país recién ahora, les diría como incipientemente, estamos comenzando a mirar esta dimensión de la enseñanza de la lectura. Así que por eso creo que amerita también volver a revisar. Bueno, y siempre me gusta empezar con escuchando algunos audios, capaz que necesito asistencia, a ver si puedo. No, ahí está. Aunque sí, vamos a escuchar un pedacito de uno. Siempre me gusta a partir de audios o de situaciones reales, porque es lo que dispara muchas veces los problemas que tenemos en el aula y por qué vale la pena estudiarlos, ¿sí? Miren, son dos audios de chicos de tercer grado, ¿sí? Siempre cuento que en este caso, en el del primero, el otro es otra situación, pero en el caso del primer audio es un nene que yo entrevisté para mi tesis de
de doctorado de Córdoba, que la hice en Córdoba, y cuando yo le preguntaba, ¿sí? Antes de leer, les decía, obviamente yo iba a observar la fluidez lectora, de lo que vamos a hablar ahora, pero yo les preguntaba, ¿te gusta leer? ¿No te gusta leer? Bueno, esto un poco está relacionado con lo que estaban hablando en la conferencia anterior. Y me decían, no, a mí no me gusta leer. Les gustaba la idea de venir a leer conmigo, porque íbamos a la biblioteca, había una situación particular, pero en general muchos decían que no les gustaba leer. Y miren cómo leerían algunos. El gato Pepe le gusta mucho dormir. Todos los gallos se levantan temprano, pero Pepe nunca lo hacía y por eso no podía despertar a los animales de la granja. Cada mañana 2 ratones salían de sus escondites y gritaban que ya eran las 10. Pepe dormía, abría los ojos y hacía el kikiriki más desafinado del mundo. Un día los animales hicieron una... Bueno, voy a parar ahí, no vamos a escuchar el otro por cuestiones técnicas, que no manejo también la computadora, pero seguramente notaron algunas particularidades en la lectura de Federico, que lee entrecortando, cambia algunas palabras, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las pausas, va ubicando pausas, es como una lectura monótona, parece que va leyendo una lista de palabras aún cuando avanza. Entonces, este tipo de lectura, ¿sí? Que es la que decimos que es dificultosa, a veces la identificamos porque le cuesta leer, es lo que explica que cuando Federico pase a 4º grado, ya dice que no le gusta leer, porque le cuesta leer, ¿sí? Cuando tenemos una dificultad para decodificar las palabras, un poco lo que estaban hablando los que estuvieron en la conferencia anterior, tiene que ver con esto, es muy difícil recuperar las ideas del texto, ¿sí? Porque los textos se construyen en base a unidades de información que son las oraciones, ¿sí? Entonces tenemos que ir procesando una oración, relacionando una oración con otra. Si yo no coloco las pausas en los lugares adecuados, y sobre eso hay hasta bromas que se hacen, ponen una coma en un lugar que corta la frase, entonces cuando nosotros leemos, hacemos una lectura vacilante, entrecortada, con dificultades, es muy difícil recuperar esas unidades de información, las unidades de sentido, ir procesando una oración y relacionándola con otra. ¿Por qué? Porque no sé en dónde cortar y toda la información se va acumulando como una lista y no tengo tiempo para procesar esa información, ¿sí? Eso explica que después Federico, por ejemplo, como tantos otros chicos, digan no me gusta leer porque no pueden entender, no pueden disfrutarlo porque no terminan de entender cuál es el mensaje, qué está diciendo ese texto, ¿sí? Uno puede disfrutar de la lectura cuando leemos una novela, cuando leemos un poema, porque podemos poner en juego todos nuestros conocimientos previos, todas las lecturas previas, relacionarnos, ¿sí? Establecemos como una interacción con ese texto, nuestros conocimientos y experiencias entran en juego con ese texto que vamos leyendo. Cuando la lectura se desarrolla de esta manera es muy difícil hacer todos esos procesos juntos. ¿Por qué? Porque toda la atención está puesta en leer una palabra atrás de otra. Y como tampoco sé en dónde tengo que ir cortando, haciendo una pausa para procesar la información, se me termina acumulando información que no puedo jerarquizar, ¿sí? Y esa es una de las claves para poder ir comprendiendo. Yo me tengo que ir quedando con información que es muy relevante y voy descartando información que es secundaria, no es tan importante, porque es la información principal es la que tengo que ir relacionando a lo largo del texto que voy leyendo. Entonces, ¿qué pasa cuando los chicos llegan al 3er grado y todavía tienen muchísimas dificultades para leer? Hay situaciones todavía, diríamos que en las que es más marcada la cuesta de codificar palabras, ¿sí? Pero esta lectura así fragmentada, a veces silabiante, vacilante, como la quieran llamar, lo que dificulta es que ya en 4º grado nosotros esperamos que los chicos lean y aprendan a partir de los textos. Entonces, en la medida en la que ya empezamos a esperar
que los procesos de comprensión se desarrollen con independencia y que puedan leer, por ejemplo, un texto de ciencias naturales, relacionarlo con información que vieron en un video, con algo que escucharon o algo que está sucediendo en el entorno, es muy difícil que lo puedan hacer con independencia. Y eso va teniendo un efecto, ¿sí? Ya después lo vamos a ir viendo, pero es como un efecto de bola de nieve, ¿sí? Esta dificultad que ahora es para leer un texto breve, de un cuento, ¿sí? Que tal vez podemos llegar a comprenderlo si damos la posibilidad de practicar, repetir la lectura, cambiarlo, cuando tienen que leer de manera independiente no lo pueden hacer. Y eso hace que se desmotiven no solo para la lectura, sino para el aprendizaje en general, que se sostiene en base a la lectura, ¿sí? Piensen que aún en los formatos digitales, ¿sí? De los textos digitales, que hasta hay muchas imágenes, hipertextos, hipervínculos a otros recursos, nosotros ponemos en juego todas nuestras habilidades para comprender. Y esas habilidades tienen que ser estratégicas, o sea, yo tengo que saber cómo ponerlas en juego para poder comprender lo que estoy viendo en esa pantalla, descartar la información que no es importante. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos avanzar es teniendo, ¿sí? Como avanzar en la lectura comprensiva, es teniendo de base un proceso, ¿sí? Ese proceso que se tiene que desarrollar con mayor automaticidad, que es la lectura de palabras. Decimos que la lectura de palabras es como el ladrillito sobre el cual se va a sostener todo el proceso de lectura. Pero el problema no es solo ese, es un poquito más complejo con la lectura. Cuando hice mi tesis de doctorado, estos son datos, bueno, se alcanzan a ver ahí, son dos casos, o sea, dos niños del mismo grado que leían el mismo texto, ¿sí? Y muchas veces, cuando hablamos de fluidez, tomamos como referencia, o sea, la variable como tradicional es cantidad de palabras correctas que leemos por minuto, con eso ustedes ya sé que están familiarizados. ¿Por qué? Porque eso nos da una indicación de cuán automatizado está ese proceso de base, ese ladrillito, ¿sí? Esto lo pueden hacer. Sin embargo, para la lectura eso no es todo, ¿sí? Hay chicos, ¿sí? O sea, y ahí viene todo el abanico de lo que hablamos de fluidez. Hay chicos que leen muy lentamente y la dificultad está en el proceso de codificación, o sea, hay habilidades que todavía no se automatizaron, pero hay otros que leen a toda velocidad. Y cuando terminan de leer un texto, les preguntamos, y bueno, ¿y qué? Contame, ¿qué pasa con los murciélagos? Bueno, Batman, y nosotros nos quedamos, ¿qué estamos? ¿Sí? Pero a ver, bueno, ¿qué pasa con esa lectura? Son los dos como extremos de una misma dificultad que tiene que ver con la fluidez. Hoy a la mañana hablaba en la conferencia que tuvo lugar acá en esta misma sala, se presentaba, y muy bien, porque vamos a recuperar muchos de esos conceptos, el rol que tiene la memoria, ¿no? Y la atención sosteniendo todo lo que vamos haciendo cuando procesamos lenguaje. Cuando escribimos textos también pasa lo mismo. Que nosotros liberemos recursos, en este caso de atención, yo en lugar de tener una dificultad para decodificar, como ya no lo hago con dificultad, puedo tener recursos disponibles para comprender y procesar la información del texto. Sin embargo, que yo tenga los recursos disponibles no significa que los voy a centrar en la comprensión, ¿sí? Y ahí viene tal vez el kit de la cuestión en la fluidez, y es de lo que vamos a ir hablando hoy, porque hay muchos chicos, ahí esa barra que ven acá, dice, la segunda, dice palabras en texto, ¿sí? La cantidad de palabras, la velocidad lectora, lo que llamamos la velocidad. Uno de los nenes lee 209 palabras. O 109, no se alcanza a ver ahí, creo que es 109, porque no es un texto cortito. Y acá tenemos, palabras en texto, 55. La mitad, menos de la mitad. ¿Sí? Poquito, sí, la mitad. Bueno, ¿qué pasa con esta relación? Cuando nosotros miramos qué pasa con la comprensión, ven allá, muchas palabras por minuto, la mitad de palabras por minuto. Y sin embargo, los dos tienen el mismo desempeño en comprensión. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque no siempre, ¿sí? La decodificación es todo el problema que sucede, digamos, en las dificultades que a veces tenemos cuando hablamos de comprensión lectora o de fluidez lectora. Lo que tenemos que trabajar también es cómo hacemos para sincronizar esos procesos, para que estos procesos que tienen lugar automáticamente
den lugar a que se pueda liberar estos recursos de atención, pero que esos recursos de atención se pongan en procesar la información del texto que voy leyendo. Y para eso, la única manera es motivación y tener un objetivo de lectura, ¿sí? Motivación en el sentido de que tengo que querer leer ese texto. Por eso no da lo mismo cualquier tarea de lectura, cualquier momento para la lectura, de eso vamos a hablar tal vez un poquitito más a la tarde, pero necesitamos también generar conocimiento estratégico o habilidades estratégicas para decir, tengo que centrarme, de este texto voy a aprender tal cosa, o leo porque voy a aprender sobre este autor, leo porque me gusta, no sé, María Elena Walsh, leo para, ¿sí? Así sea por placer, para aprender un concepto, establecer relaciones con otros textos. Nosotros tenemos un motivo por el cual leemos. Leemos para buscar información, para informarnos. Si no tenemos esa motivación, nuestra atención no va necesariamente a centrarse en procesar esa información. ¿Se entiende? Entonces, eso es un aspecto muy importante cuando trabajamos lectura. Después, bueno, viene el tema de las pausas. Otro de los aspectos, entonces, tenemos ya primer aspecto, decodificación. Por otro lado, las habilidades estratégicas, ¿sí? ¿Qué pasa con cómo recuperamos o ponemos en juego esos recursos que vamos liberando, recursos atencionales que vamos liberando? Por otro lado, y esto sí me parece que es muy importante, muchas veces aludimos nosotros, sobre todo en la enseñanza, al tema del contexto, ¿sí? El rol que tiene el contexto, o creemos que muchas de las dificultades tienen que ver con que los chicos no tienen libros, y seguramente hay una relación, y vamos a hablar de eso, pero el contexto es cada vez más complejo, ¿sí? O sea, en ese sentido no podemos confiar en el contexto. En el caso de Argentina, y esto seguro lo saben, las dificultades en lectura, si bien se empezaron a observar, creo que sobre todo en secundario, los docentes ya hace años que señalaban que veníamos con dificultades, que a los chicos les costaba aprender a partir de los textos, que les costaba relacionarse o sostener una actividad de lectura comprensiva. En los últimos años, todas las pruebas, sistemáticamente, no me voy a detener en ver los datos, son públicos y conocidos, pero lo que puso como foco, digamos, en el ojo de la tormenta, es que sistemáticamente, a lo largo de los años, en lugar de lograr revertir esas dificultades, lo que se empezó a observar es que cada vez crecía más la dificultad. O sea, que el grupo de chicos que estaba, digamos, como en el desempeño, en general se ponen, no sé si lo puse acá, a ver si ya no, en lo que sigue, no. Bueno, en general, cuando ven los datos de las evaluaciones van a ver que lo marcan con colores. El rojo es el color, ¿sí? El porcentaje de chicos que está en un nivel crítico, o sea que alcanza a procesar poquísima información de los textos o se queda con algunas palabras o conceptos sueltos. Bueno, lo que empezó a pasar es que se veía que cada vez había más chicos en esa franja roja y crítica, ¿sí? Y eso se observó en tercer grado y se observaba que en sexto grado el porcentaje era aún más grande, ¿sí? Y esto sucedió en el país en general. ¿Por qué en sexto grado era el más grande o se ve la brecha todavía más marcada? Justamente por esto, porque si las dificultades, esto que les decía de la bola de nieve, si las dificultades ya están en tercer grado y no logramos revertir a tiempo, lo que sucede es que cada vez encontramos mayores dificultades. Y eso se ve en secundario y en universidad cuando queremos que los estudiantes tengan autonomía para aprender o para producir textos y todavía tienen dificultades. Y a esto se suma algo que tal vez, no sé si nos tiene que dejarnos intranquilos o no, pero es reconocer la realidad, es que hasta hace tal vez, les diría, 20 años atrás, porque para mí esto ya viene cambiando bastante, hasta hace unos 20 años atrás la lectura o el aprender a leer y a escribir tenía un rol muy fuerte en nuestra cultura, ¿sí? Los padres tenían el foco en que los chicos aprendieran a leer y escribir, aunque ellos no leyeran, le compraban libros a los chicos, había libros en las casas, había ¿sí? una circulación de material escrito que actualmente no existe. Estos son datos, no se ven bien ahí, pero son datos de, capaz que conocen al Observatorio de la Deuda Social, que es una encuestadora que trabajan investigadores de CONICET, pero está radicado en la UCA, el equipo de investigación. Y lo que hacen es
tomar muestras representativas de la población en Argentina y hacer encuestas a los hogares, ¿sí? De distintas problemáticas. Bueno, en este caso es un extracto de una de las encuestas que hicieron sobre la infancia y específicamente sobre alfabetización, ¿sí? Y contextos alfabetizadores. Bueno, uno de los indicadores, hay varios datos interesantes. Por ejemplo, 59,9, o sea, 60% de los chicos, ¿sí?, no tienen biblioteca con libros en su casa, ¿sí? O sea, es un porcentaje altísimo. Eso fue en 2018. En 2021, cuando volvieron a hacer la encuesta, el 74,9% de los hogares que encuestaron no tenían libros en la casa, no tienen biblioteca en la casa. A eso se suma el acceso a internet, porque a veces creemos, leen por internet, leen por el celular. Primero que es una lectura diferente, por lo general leemos buscando alguna información, es distinto a leer un libro, pero aún así hay dificultades en acceso a internet, dificultades de acceso a fuentes de información, ¿sí? Entonces, la situación que nos toca es muy compleja y eso hace que el rol de la escuela sea fundamental, ¿sí?, a mi criterio. Y creo que el de ustedes también, porque están muy preocupados. Entonces, cuando hablamos de lectura tenemos que tener en cuenta esto. Muchos chicos, ¿sí?, van a tener dificultades para decodificar y eso es un proceso al que vamos a tener que atender específicamente. Hoy hablaban del desarrollo de la conciencia fonológica, establecer las correspondencias entre sonidos y letras. Son habilidades de base fundamentales para poder leer palabras. Pero además, muchos chicos, aun cuando aprenden en los primeros grados a leer, tienen dificultades, siguen leyendo entrecortado. Esa lectura que nosotros escuchamos entrecortada, vacilante, en la oralidad, o sea, cuando leen en voz alta, es la manera en la que están leyendo también en silencio. Es una lectura así, vacilante, con dudas, que no sé dónde cortar, leo como una lista. Entonces es muy difícil organizar todo ese cúmulo de información si yo no tengo recursos estratégicos para hacerlo. Entonces, dificultades diversas relacionadas con la lectura. Algunas tienen que ver con la decodificación y otras van a tener que ver específicamente con conocimientos previos, atención puesta en el proceso que estamos desarrollando, estrategias de comprensión y todo eso es lo que tenemos que atender cuando pensamos en desarrollar un lector, ¿sí?, o promover la lectura y el desarrollo de un lector que pueda ser autónomo y eficiente en los procesos. Entonces, cuando hablamos de lectura, yo trabajo desde el marco de la psicología cognitiva, la psicolingüística. Entonces, la lectura está definida como un proceso cognitivo. Es lingüístico, pero es cognitivo. Pongo en juego, como les decíamos recién, todas mis habilidades y conocimientos, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Cuando empiezo a leer un texto, ¿sí?, siendo un tema del que yo conozco, voy a poner inmediatamente activo todo mi conocimiento previo sobre este tema. Si no conozco sobre el tema, voy a sentir la demanda y me voy a dar cuenta que hay conocimientos que no tengo, conceptos que no conozco, relaciones entre palabras que no logro establecer, ¿sí? Eso porque somos ya lectores expertos, ¿sí? Entonces la lectura pone en juego, activa todos nuestros conocimientos sobre la lengua. Entonces si tengo poco vocabulario, eso va a incidir en la lectura. Mis experiencias previas, mis experiencias de mundo, o sea, de vida, todo lo que haya hecho. Por ejemplo, si voy a leer un texto sobre una granja y yo fui a una granja, conozco cómo es una granja, o me crié en una granja, todo eso va a entrar en juego cuando lo estoy leyendo, ¿sí? Pero además de eso, conocimiento específico sobre los géneros. No da lo mismo si yo voy a leer, por ejemplo, estoy muy habituada, desde chica me leen cuentos, y voy a leer un cuento por primera vez, o son las primeras instancias en las que estoy leyendo un cuento de manera independiente, que el primer texto que voy a leer de manera independiente sea un texto expositivo y yo estoy muy acostumbrada y muy familiarizada con otro género textual, ¿sí? En ese sentido, o sea, cuando hablamos de activar conocimientos previos, esto es diverso, tiene que ver con el lingüístico, con el conocimiento del mundo, con mis experiencias, todo lo que yo conozca, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la base del desarrollo de todo este conocimiento que decimos, de la lengua, del mundo, en el desarrollo del lenguaje oral? Por eso muchas veces, y digo acá para aclararlo y distinguirlo, pero para no perderlo de vista, le damos un rol fundamental desde el nivel inicial a la lectura desde el inicio. Y está muy bien que así sea, porque en los textos escritos aparecen palabras
palabras que no son frecuentes en la oralidad, ¿sí? Que no están presentes en el habla cotidiana, ¿sí? No sé, escabullirse, camuflarse va a aparecer seguramente muy frecuentemente en los textos dispositivos, ¿sí? Diferentes sollozos, ¿sí? Expresiones que a veces implican estados emocionales, psicológicos de los personajes, acciones particulares, movimientos particulares, que no las usamos con frecuencia en oralidad, ¿sí? Entonces, todo ese vocabulario, las estructuras del lenguaje, ¿sí? Autores que escriben de maneras distintas, oraciones más largas, con subordinadas, el uso de los conectores que se hace, todo ese uso particular del lenguaje que aparece en los textos escritos no es frecuente en la oralidad. Entonces, la mejor manera de potenciar el desarrollo del lenguaje desde la oralidad es participando con los chicos en situaciones de lectura, ¿sí? En lo que sea, de noticias, de textos dispositivos. Hoy en día, por suerte, hay un montón de variedad, vieron, de textos dispositivos pensados para los chicos que tienen un marco dialógico. Entonces, hay mucho material disponible. El tema es que no siempre está en los hogares que más lo necesitan. Y ahí está nuestro rol, ¿sí? Entonces, proporcionar desde el nivel inicial experiencias de lectura en las que seguramente nosotros vamos a leer. Los chicos no van a estar leyendo, pero podemos trabajar el vocabulario, hablar del lenguaje figurado, que eso es muy frecuente cuando empezamos a aprender en profundidad el uso sobre todo de las palabras. Aprendemos que a veces usamos de manera figurada, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un mango, ¿sí? O decir voy a comprar mango a la verdulería, que decir, uy, no tengo un mango, ¿sí? Cuando digo no tengo un mango, si hay, en mi casa me preguntaría, miren, ¿no tenemos mango? Pero eso es así, porque aprendemos a usar el lenguaje, aprendemos que además de tener un significado particular, a veces connota o referimos a una situación particular, ¿sí? Ese uso metafórico que hacemos del lenguaje, la única manera a veces de poder aprenderlo es con mucha y frecuentemente escucharlo, hablar, interactuar con una persona que maneje esos recursos. En los textos escritos aparecen muchísimas expresiones, ¿sí? No sé, el otro día leía, no me acuerdo qué cuento, de María Elena Walsh, y dice, se quedó helado, ¿sí? O me dejó helada, o me puso los pelos de punta, ¿sí? Expresiones que son muy frecuentes en ese tipo de cuentos y que refieren a estados emocionales, ¿sí? ¿Qué me pasó? Me puso los pelos de punta, no es literal, ¿sí? Es la emoción que despertó. Entonces, de eso se trata, y esa es la base de un montón de conocimientos que van a entrar en juego cuando los chicos aprendan a leer de manera independiente. Pero por otro lado, entonces, tenemos ahí como un proceso cognitivo en el que se pone en juego todo mi conocimiento y mis recursos. Una base fundamental en todos los conocimientos que yo pueda tener ya desde el lenguaje oral, que van a potenciar todos mis procesos cuando empiece a leer de manera independiente. Y por otro lado, la lectura también es el resultado, ¿sí?, del desarrollo eficiente a nivel del conocimiento del sistema de escritura. Si yo cambio una palabra por otra, por eso también la fluidez, la precisión para leer palabras es fundamental. Si yo cambio una palabra por otra, puedo malinterpretar todo lo que estoy leyendo, puedo entender hasta la idea contraria, o puedo no entender nada, no terminar no entendiendo de qué se trata un texto que estoy leyendo, ¿sí? Muy bien. En los últimos años, todo esto que les digo es evidente, todo fue teniendo muchísimo desarrollo desde los años 70 en investigaciones que generaron modelos cognitivos para explicar entonces el rol de los distintos subprocesos, las distintas habilidades. Sobre cada habilidad les puedo mostrar un montón de artículos científicos en distintas lenguas que hay estudios particulares, ¿sí? El rol de la atención, el rol de la motivación en la lectura, sobre todo hay muchísima evidencia. Pero en los últimos también 15, 12 años hay tal vez un giro, ¿sí? Por eso se empezó a hablar de las ciencias de la lectura. Hay algo contundente que sucedió, que es que se empezó a estudiar qué pasaba en el cerebro cuando aprendemos a leer, ¿sí? ¿Qué pasaba, cómo se configuraba un cerebro lector o cómo llegamos a transformarnos en un cerebro lector y qué pasa cuando esos procesos no se van dando, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos, ¿sí?, con un cerebro que es un cerebro lingüístico, un cerebro parlanchino, como dispuesto a desarrollar el habla de mi entorno. Yo
voy a aprender el dialecto que se habla en mi casa, voy a aprender el vocabulario que usa mi papá, las expresiones. Eso lo vemos todo el tiempo en las aulas porque se nota, ¿no? Que vamos. Nosotros también les vamos a enseñar mucho a los chicos, a partir de que empezamos a tener mucha interacción, mucho tiempo, aprenden expresiones que nosotros usamos con frecuencia, las empiezan a incorporar. Entonces las hemos preparado con un patrón, mismo con la lectura y la escritura. Para aprender a leer y escribir, nosotros necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos enseñe a manejar esa herramienta o esa tecnología tan particular que es la escritura, ¿sí? La escritura es un sistema que representa el lenguaje oral, ¿sí? Hay distintos sistemas de escritura, no quiero ir por las ramas. En nuestro en particular, del español, o sea, nosotros vamos a enseñarle a los chicos a leer y escribir en español, ¿sí? Una lengua que tiene particularidades a nivel morfológico, sintáctico, ¿sí? Tiene reglas particulares que seguramente los chicos las aprendieron, porque pueden comunicarse perfectamente en la oralidad cuando ya llegan a primer grado, pero, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es relacionar ese código, ¿sí? Que vemos escrito con la lengua que yo aprendí a hablar. En particular, en el caso del español, nuestro sistema es alfabético. Los sistemas alfabéticos se rigen por el principio alfabético. Relacionan o representan cada sonido que articulamos en el habla por una letra. ¿Hay ambigüedades? Sí. Hay opacidades, B corta, B larga, SSZ, pero si nosotros aprendemos, ¿sí? Esta regla que le llamamos las reglas de correspondencias, avanzamos muy rápido en la decodificación de palabras. Es decir, casi que podemos leer cualquier palabra, ¿sí? Sí, de hecho, podemos decodificar cualquier palabra. Lo que va a ser complejo es que si yo leo una palabra que no tengo almacenada en mi diccionario mental, o sea, que no conozco su significado, yo no voy a poder activar el significado. Pero el español es muy transparente para la lectura, ¿sí? Por eso hay pruebas que toman, por ejemplo, pseudopalabras, palabras inventadas. Yo las puedo leer perfectamente. Hay textos, no me di cuenta de ponerlo acá, pero hay situaciones muy como más lúdicas para el enseñante que ponen textos en los que uno lee, bla, 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 y después uno lee, ¿y qué leíste? No se entiende nada, pero son todas palabras y muchos de los conceptos son palabras inventadas, ¿sí? Entonces uno lo puede leer perfectamente, decodificar, pero no vamos a poder acceder al significado, ¿sí? Entonces, primer punto para transformar nuestro cerebro hablante en un cerebro lector, empezar a establecer estas conexiones entre los sonidos de mi lengua y las letras, ¿sí? Cuando nosotros empezamos entonces a desarrollar estas conexiones, lo que sucede en nuestro cerebro es que se empieza a desarrollar, ahí se ve en rojo, ¿sí? Una zona en particular que se llama la caja de las letras o de letterbox en inglés. Esto yo les recomiendo, si les gusta por ahí más la neurociencia y sobre todo aplicar la lectura, un libro que se llama Aprender a leer, y el cerebro lector también. Están editados por Siglo XXI. Esta hipótesis la generó un investigador francés que se llama Stanislas Dehaene. Es como, digamos, en este momento sus trabajos es lo más pionero en cuanto a lectura, y todas las propuestas de enseñanza, de hecho él asesora al ministerio francés en la enseñanza de la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre esto, luego de que él formuló la hipótesis, hay muchísima evidencia que son de neuroimágenes, ¿sí? De cómo se van a activar las personas. Cuando nosotros aprendemos a hablar, desarrollamos todas las zonas, ven los otros colores, naranja, verde, ¿sí? Aprendemos sobre el significado de las palabras, cómo se pronuncian, aprendemos, si tengo a alguien que me lea, por ejemplo, cuentos, voy a tener un repertorio, lo que llamamos amplitud del vocabulario muy desarrollado. También voy a poder conocer en profundidad esas palabras, qué significan, cómo se usan, cómo cambian en un contexto o en otro, ¿sí? Pero para poder establecer el vínculo de todo ese conocimiento que yo tengo almacenado, ponerlo en juego cuando voy a leer, necesito también desarrollar otra zona que se va a conectar con todo ese conocimiento previo, que se llama la caja de las letras, y que es una zona que es especialista en esta habilidad específica de la lectura, que es reconocer letras relacionadas con sonidos para poder después recuperar una palabra cuando estoy leyendo, ¿sí? O sea, rápidamente lo que nos permite, ¿sí?, es conectar las áreas visuales, ¿sí?, que en un principio va a ser todo un desafío, ¿sí? No, o sea, es la base, es el principio, pero al principio
va a ser el desafío y el foco en el aprendizaje de la lectura va a estar acá. ¿Por qué? Porque si no tengo fluidez, es decir, no hago con precisión, no establezco con precisión estas conexiones, voy a tener dificultades para relacionarlos con las palabras que yo tengo almacenadas, ¿sí? O sea, si yo estoy leyendo una receta y dice colocar en el plato, y yo leo colocar en el pato, tengo un problema, ¿sí? Al mínimamente ese texto se volvió incoherente, ¿sí? De eso se trata. Entonces, esto es la base, pero es fundamental. Nos permite empezar, no sé si alcanzan a ver acá en el gráfico, pero cuando nosotros leemos una palabra, recuperamos, o sea, vemos una palabra, vemos un código impreso, vemos las letras, inmediatamente conectamos, ¿sí?, con la pronunciación de esa palabra, cómo la digo, cuál es esa palabra y con el significado de esa palabra, ¿sí?, con la imagen mental, la representación mental que tengo del significado de esa palabra, ¿sí? Algunos van a ser conceptos como este, que se ve el elefante, en otros casos van a ser conceptos cada vez más abstractos, ¿sí? O que remiten a relaciones de palabras entre sí, ¿sí? Porque el vocabulario lo que tiene en particular es que justamente está interconectado, ¿sí? Entonces yo puedo leer la palabra bello, ¿sí? Si yo conozco esa palabra, voy a entender que eso puede reemplazarse, no sé, por algo lindo, precioso, según cómo lo esté usando, voy a activar también esos otros matices que tiene esa palabra, ¿sí? Pero si no la conozco, no voy a poder activar nada de esa palabra. O sea, voy a leerla, voy a decodificar, pero no voy a poder activar ninguna imagen mental de esa palabra. Y eso es fundamental para la lectura, porque lo que nosotros vamos haciendo es justamente ir conectando todas las áreas de información. Entonces, como el primer paso para aprender a leer, tomar conciencia de estas estructuras. Por eso decimos que aprender a leer requiere, en un inicio, tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral. Yo tengo que tomar conciencia de los sonidos que componen las palabras y que se articulan en las palabras para después poder relacionarlos con las letras. Si no puedo tomar conciencia de esto, que eso es a lo que le llamamos conciencia fonológica y en particular la conciencia fonémica, ¿sí? Si no puedo establecer esta relación, me va a costar muchísimo avanzar en la lectura fluida en nuestro sistema, ¿sí? Bueno, en general en todos. Entonces, al principio, esta práctica va a requerir, ¿sí?, para que esto se transforme en un proceso automático, que decimos un proceso automático en el sentido de que se desarrolla sin dificultades, ¿sí?, que lo puedo hacer con facilidad, y ahora les voy a dar les vamos a poner algunas comillas a esta idea del automático, pero para eso yo necesito practicar. La única clave para que se desarrolle como esta habilidad que decimos con el sistema, esta base, esta habilidad específica para la lectura, es practicar, ¿sí? No hay otro, ¿sí? No puedo aprender de memoria todas las palabras de mi lengua, necesito practicar esta relación. En la medida en que eso se empieza a ser consistente, cada vez tengo menos dificultades para leer con precisión y con velocidad las palabras que aparecen en una oración, en dos oraciones, en un texto de 100 palabras, y así puedo ir avanzando sin dificultades en los textos. Pero lo que sucede con la automatización es que, si bien es un recurso que a mí me permite avanzar rápido en la lectura, no va a ser suficiente. Y voy a estar siempre va a estar demandando mis conocimientos previos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a encontrar muchas veces a lo largo de mi vida textos que tengan vocabulario que yo, por ejemplo, considero que es nuevo, o no lo tengo tan específico, no lo conozco. Entonces, ese proceso se va a ver de nuevo demandado. Tal vez voy a leer, seguramente si ustedes se ponen a pensar, muchas veces nos detenemos, volvemos a leer, releemos una palabra, recurrimos al diccionario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, aun cuando tengamos el proceso automatizado, sabemos que ahí hay una información que es clave, que necesito integrar en el proceso que estoy haciendo. Y ahí es donde entra en juego lo estratégico. Entonces, lo automático y lo estratégico van a estar siempre en interacción. Tienen que estar como sincronizados. Yo tengo que leer rápido, sí, seguramente, a una cierta velocidad, porque tampoco es una carrera de velocidad, pero también tengo que saber cuándo tengo una dificultad y tengo que poder resolverla, o al menos tener recursos para saber a dónde tengo que recurrir, a quién consultar para poder resolver esa dificultad. Entonces, esta relación va a estar siempre en tensión.
yo voy a desarrollar y comenzar a leer de manera automática palabras, eso va a permitir que yo de manera estratégica pueda poner en juego mis conocimientos, mis habilidades para comprender lo que estoy leyendo. Por eso decimos que cuando se desarrolla, se consolida, ¿sí?, la lectura fluida, eso que se ve ahí abajo, que se ven los cerebros, es un cerebro, esto está tomado de una investigación de Dean, es un cerebro, un jardín que no tiene, ven que está muy chiquitito pero el dibujo, pero lo que van marcando es cómo se va viendo en la evidencia de las neuroimágenes el desarrollo, ¿sí?, de esa zona que él justamente le llama la caja de las letras, porque se va desarrollando con el aprendizaje. Al principio no está, en la medida, es una zona que en realidad reciclamos, la usamos para reconocer objetos del mundo, rostros, etc. Pero en la medida en que aprendemos los rasgos de las letras, se empiezan a consolidar. Primero, esa zona, cada vez que vemos una letra, activamos esa zona en particular, pero a medida que también desarrollamos la eficiencia y automaticidad en los procesos, se activa esa zona junto a las zonas del significado y de la pronunciación de la palabra cuando la conozco, ¿sí? Entonces, eso es la lectura, digamos, esta es la base de la lectura. Muy bien. Entonces, decimos que empiezan a desarrollarse estos dos procesos en paralelo. Y por eso, decimos que leer se vuelve mucho más rápido que adivinar, ¿sí? Si yo puedo decodificar las palabras, tengo el conocimiento previo suficiente para leer un texto, entonces leer es más rápido que estar adivinando de qué se trata ese texto, o de ver las imágenes e intentar imaginarme de qué se trataba esa historia o qué hay, ¿sí? Cuando nosotros leemos, a medida que avanza la lectura, ¿qué veríamos si estudiáramos, digamos, cómo vamos avanzando, cómo avanza el lector fluido? Decíamos recién, primero, letra, sonido, avanzamos a la palabra, se empieza a consolidar esta relación y ya ahí empiezo a poner en juego mis conocimientos sobre el vocabulario, sobre cómo se pronuncia esa palabra, puedo reconocer la forma ortográfica que tiene y ligarla a los conocimientos previos que tengo, pero después empezamos a avanzar en leer oraciones, ¿sí? Y después de oraciones a textos cada vez más largos. Cuando nosotros empezamos a leer textos, los lectores eficientes, lo que hacemos es fijar nuestra vista en las palabras de contenido, vamos haciendo como saltos, pero saltos que también son controlados y estratégicos. Focalizamos en una palabra de contenido, pero vamos procesando, se habilita un espacio, como si se habilitara un espacio de procesamiento que va hacia adelante en los textos. Y es lo que nos permite planificar en dónde voy a hacer un corte, en dónde voy a terminar, por ejemplo, dónde termina la oración y voy a terminar de procesar esa unidad de sentido y de información, ¿sí? Entonces, decimos que los lectores eficientes fijan la mirada en entre el 80, algunos dicen un poquitito más, el 80% de las palabras, ¿sí?, de contenido en un texto, o sea, vamos avanzando como saltitos. ¿Eso significa que no procesamos el resto? No. El problema lo procesamos. El tema es que lo hacemos de manera tan eficiente, lo hacemos muy rápido, ¿no? Avanzamos leyendo como hacia adelante, procesando información hacia adelante. ¿Cuándo nos sucede eso? Cuando encontramos una palabra nueva, cuando tenemos una dificultad, paramos, ¿sí? Si uno va monitoreando su proceso, cuando nosotros leemos, detectamos que algo nos genera una dificultad, hacemos una pausa o volvemos a retomar, ¿sí? Porque hay algo que no logramos integrar, ¿sí? Eso es lo que hace un lector eficiente, no sé. Pero siempre que nosotros estamos leyendo y procesando el lenguaje escrito, estamos activando también los sonidos, porque es la manera en la que está mapeada la información en nuestro cerebro, ¿sí? Está todo interconectado. Por eso es tan importante todo lo que viene desde el lenguaje oral para integrarlo en la lectura. Muy bien. Entonces, ahora sí, a partir de todo esto, me gusta siempre usar este modelo para explicar toda la relación. Estuvimos hablando de procesos, esta es una metáfora también para explicar el proceso de lectura, todo lo que sucede en la lectura, que lo formuló una investigadora americana, ¿sí?, Scarborough, a partir de otros modelos. Y toma la metáfora de la soga. Vieron que la soga está compuesta por hilos, ¿sí?, que a su vez, o sea, por hebras más chiquititas que se van entrelazando, y eso es lo que les da fortaleza y flexibilidad a una soga, ¿sí?, con la que podemos sostener hasta mucho peso. Bueno, entonces a partir de esa metáfora ella dice, si nosotros pensáramos que esta soga es un lector eficiente o un lector fluido, le vamos a llamar, y empezáramos a desmenuzar qué hay adentro, ¿sí?, de esa soga que hace que sea tan
tan flexible y sólida, tan eficaz, entonces veríamos como dos grandes hilos, ¿sí? Que a su vez están compuestos por hebras. Uno de ellos, que le llamamos la soga de arriba, que es el que está en color azul, tiene que ver con todas estas habilidades y conocimientos que nosotros desarrollamos desde el lenguaje oral. Todo lo que dijimos recién. El conocimiento del mundo, el conocimiento de los géneros literarios, el vocabulario, el conocimiento gramatical, todo lo que nosotros vamos desarrollando desde que aprendemos a hablar y a interactuar con nuestra lengua, potenciado, por supuesto, si hay situaciones, como decíamos antes, en las que podamos participar en la lectura que hace un adulto y a partir de esa lectura habla sobre el vocabulario. Todo eso es lo que se va a potenciar desde el inicio. Pero para poder desarrollar y consolidar un lector eficiente, yo necesito también esa otra soga de abajo. O sea, necesito tanto como necesito a la otra. Necesito las dos. Las dos tienen que estar sincronizadas y desarrollarse en paralelo. La soga de abajo, la naranja, tiene que ver con todo el procesamiento automático del que hablamos recién, ¿sí? Y si la desmenuzamos, adentro vamos a tener conciencia fonológica, la decodificación, el reconocimiento visual o el conocimiento de la ortografía, de la representación ortográfica de las palabras, ¿sí? Entonces, tenemos dos grandes núcleos de habilidades. Uno que se tienen que automatizar y otro que en la medida en la que ese se automatiza, esta soga de abajo se automatiza, empieza a tener lugar de manera estratégica. Y vieron que en un momento estos dos hilos, grandes hilos, están separados y se empiezan a unir, ¿sí? Bueno, para mí esta es la mejor metáfora para explicar la fluidez. Cuando nosotros estamos, tal vez, principios del primer grado, estamos trabajando como en paralelo, las dos sogas, ¿sí? Estamos trabajando con ciencia fonológica, decodificación, aprendiendo a leer palabras, pero mucha lectura de cuentos, mucha oralidad, mucho trabajo desde la lengua oral. En un momento, nosotros tenemos que empezar a pensar en que esos dos grandes procesos tienen que empezar a desarrollarse en paralelo, tienen que sincronizarse cuando leemos un texto. Eso es trabajar la fluidez lectora. Y eso requiere atención, o sea, yo tengo que enseñar también que aun cuando podamos decodificar rápido, leer no es ir a toda velocidad, sino prestar y centrar la atención en el texto que estoy leyendo, que tengo que poner en juego mis conocimientos previos, que si no conozco una palabra, puede ser que tenga un problema para comprender, que puedo poner, no sé, que necesito identificar las ideas y jerarquizarlas, qué es lo importante de este texto, que después de leer ese texto tengo que hacer algo con esa información, o volver a contarlo, o a organizarlo en un mapa conceptual, el proyecto que ustedes quieran, pero nosotros leemos para compartir información. Entonces, es fundamental ese trabajo explícito también con la fluidez lectora. Es decir, tenemos que también enseñar a integrar estos dos procesos. Esta integración que decimos, esta sincronización de ambos hilos, no siempre se da como queremos, ¿sí? O no se da, a algunos se va a dar, ¿sí? Aprenden, empiezan y ya tienen muchas habilidades de comprensión y empiezan a leer textos y pueden trasladar esas habilidades. Otros van a necesitar práctica también explícita y sistemática en la sincronización de estas habilidades. Y eso es el trabajo un poco de lo que hablamos cuando hablamos del desarrollo de la fluidez lectora. Tiene que ver con esto, tener en cuenta todos los procesos que intervienen en la lectura, es decir, si tengo una dificultad para leer palabras, voy a tener una dificultad para comprender ese texto, porque hay una habilidad. Si tengo poco vocabulario y estoy aprendiendo sobre, no sé, algún bioma, y no conozco de la selva, no sé cuáles animales son de la selva, cuáles no, entonces es probable que esa información me cueste integrarla en una representación mental coherente. Bueno, entonces viene toda la integración de los conocimientos, los que dijimos de la soga de arriba, pero además teniendo en cuenta que también tengo que monitorear qué sucede a nivel de la precisión, ¿sí? Que lean las palabras que aparecen en el texto y no otras, o sea que no cambien una palabra por otra, que lean con cierta velocidad, ahora vamos a hablar un poquito de la velocidad, y que empiece a aparecer algo, de lo que también vamos a hablar ahora un poquito, que tiene que ver con la persodia, con esta entonación que nosotros ponemos cuando hablamos, que en el lenguaje escrito no está del todo mapeado, ¿sí? Hay algunos rasgos. Todo esto, ¿sí? Se va sosteniendo con otras habilidades
habilidades, o se van también interrelacionando con habilidades más generales, cognitivas generales, las funciones ejecutivas, todo lo que hablamos de la atención, ¿sí? El monitoreo de ese proceso, también vamos a tener que desarrollar habilidades para ir monitoreando, darme cuenta, eso sobre todo a partir de tercer grado, les diría segundo ciclo de primaria, poner foco en que la atención esté puesta también en monitorear y darme cuenta cuando hay dificultades. Y por otro lado, la motivación, ¿sí? No da lo mismo leer un texto porque, bueno, vengo acá y ahora lo hago, que sea una situación en la que yo tengo un objetivo, una lectura, así sea porque vamos a representar una obra de teatro. O sea, no es que el motivo de aprender a partir de un texto sea más importante que el otro, pero necesitamos tener un objetivo claro por qué estamos haciendo esta tarea de lectura, ¿sí? Que estén motivados y dispuestos para la tarea de leer. Por eso yo siempre digo, como exagerando, un momento de trabajar fluidez lectora en términos de texto no es antes de que los chicos se vayan, porque ya están agotados. Antes de que los chicos se vayan, tal vez puedo trabajar algunos aspectos de precisión, velocidad, juegos con palabras, ¿sí? Entonces, en un momento en el que yo puedo hacer algo sencillo en poco tiempo y que ellos van a engancharse más con lo lúdico y voy a estar trabajando una habilidad que sé que puede ser o que puede estar demandada en ese momento del aprendizaje. Pero si yo quiero abordar un texto y que pongan en juego todo esto, lo tengo que hacer en un momento en el que yo sé que están disponibles, que su atención está disponible para poner en juego todo lo que tiene que ser. A veces no vamos a encontrar el momento perfecto, pero hay que intentar generar. Entonces decimos, la fluidez lectora es la habilidad para leer, ¿sí? Actualmente se habla de un constructo que se refiere a la habilidad para leer, ¿sí? Con rapidez, o sea, con cierta velocidad, con precisión y con una expresión apropiada al texto que estoy leyendo. Pero además, los lectores fluidos comprenden lo que leen, ¿sí? Nosotros leemos para comprender. Si no estamos comprendiendo, si terminamos de leer y leyó muy lindo, y después le preguntamos, bueno, ¿y entonces qué sé yo, qué le pasó a Dedenarkivsky? Entonces, no sé, no me acuerdo. Y bueno, entonces hay algo ahí, alguna de estas habilidades que tenemos que integrar, ¿sí? Entonces, esto ya lo dijimos, tenemos que siempre tener en cuenta estos dos procesos, o sea, todo lo que viene de la soga de abajo y la soga de arriba, cuando hablamos de fluidez, y esto muchas veces tiene que ver con esto. Y acá vienen como las investigaciones clásicas de cómo fue avanzando el estudio de la fluidez. El reconocimiento, muchas veces ponemos foco en la fluidez en términos de velocidad. Vieron que dicen, por el sentido común, nosotros decimos, bueno, sí, estoy trabajando fluidez. Dicen, trabajar para que los chicos lean rápido. Bueno, en algún punto tiene que ver con eso, pero es como llamar al todo por la parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar cierta velocidad, porque lo que observamos en el inicio del aprendizaje, cuando empiezan a integrarse los procesos, es que hay una relación que se llama de correlación. O sea, los chicos que leen palabras con mayor facilidad y velocidad tienen también mejor desempeño en comprensión, ¿sí? Y esto se explica por todo lo que estuvimos hablando antes. En la medida en la que puedo automatizar un proceso, tengo recursos disponibles para centrarlo en el proceso más demandante de la lectura, que es la comprensión. Por el contrario, si tengo muchas dificultades todavía para leer palabras, voy a tener dificultades para procesar la información de las oraciones, relacionarlas entre sí y por lo tanto para comprender. Entonces hay una correlación en el inicio del aprendizaje. Sin embargo, eso no es del todo así, ¿sí? Hay un rol de la automaticidad, pero lo que se fue viendo a medida que las investigaciones avanzaron, hay muchísima evidencia, o sea, eso no lo podemos descartar, digo para ser clara. El rol que tiene la habilidad, o sea, la automatización de la decodificación en la fluidez es esencial, es como de base tiene que estar. Yo necesito que lean con cierta precisión, que lean con precisión, mejor dicho, y con velocidad, con cierta velocidad siempre. ¿Por qué? Porque no se trata de una carrera de velocidad, sino que cada uno de nosotros tiene un ritmo. Algunos, sí, hay algunos estudios que comparan cantidad de palabras que leemos en silencio, que podemos, pero esos ritmos a veces son variables en un montón de aspectos. Variables en términos de mis conocimientos previos sobre el tema que voy a leer, el género que voy a leer, si estoy más familiarizado, menos familiarizado. Entonces,
A veces puedo leer un poquito más lento porque estoy prestando atención, me aparecen muchas palabras nuevas, son conceptos que tengo que relacionar de otra manera. Hay algo que me genera disrupción en relación, contradice mis conocimientos previos, entonces tengo que, ¿sí? Entonces eso hace que mi tasa de lectura pueda ser un poco más lenta. Pero de todas maneras, cuando estamos, o sea, el concepto de velocidad, digo, hay que tomarlo entre comillas en ese sentido. Muchas veces un lector eficiente ve demandada su velocidad por la demanda del texto, porque nosotros interactuamos. Cuando leemos, estamos interactuando con un texto que tiene ciertas características y eso va a generar una demanda a mis habilidades. Entonces, hay una interacción ahí que puede hacer que mis habilidades se desarrollen, digamos, vayan como a todo, muy rápido y por sobre las demandas de ese texto, o que mis habilidades tengan que ir todavía, le falte, porque conozco poco sobre ese tema, porque no estoy familiarizado con ese texto, entonces necesito todavía mayor recorrido y experiencia con ese género para sentir que soy un lector fluido. Entonces, la relación que hay entre automaticidad y comprensión no se puede negar porque hay muchísimas investigaciones que lo demuestran en distintas lenguas, con distintos tipos de textos, en distintos programas, con distintas situaciones. Entonces, sabemos que esa relación es así, de base. Pero eso no es suficiente, ¿sí? Yo necesito desarrollar precisión y velocidad, pero además, en un momento, yo necesito poner en juego todos mis conocimientos estratégicamente para poder comprender lo que estoy leyendo. Y ahí es donde se empezó a incorporar el estudio de otra variable que da cuenta de la fluidez lectora, que es la prosodia, ¿sí? La prosodia es un aspecto del habla, que nosotros vieron que nosotros cuando hablamos cambiamos el tono justamente para sostener la atención de la persona. Según el estado emocional, lo decimos de una manera, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Salchicha con puré, ¿sí? Oh, salchicha con puré. Y digo lo mismo, pero ya el tono, la manera en la que lo estoy diciendo, transmite un mensaje completamente distinto, ¿sí? Ese uso que nosotros hacemos, que es pragmático, ¿sí? Le ponemos como un tono que aporta otros significados a lo que estoy diciendo. En el caso de la lectura, no está mapeado del todo, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos de la prosodia que están mapeados en el lenguaje escrito? Bueno, las pausas, algunas pausas, porque en realidad muchas veces usamos pausas que son opcionales, las pausas con las comas, los puntos, ¿sí? Indican en dónde tengo los límites de los constituyentes oracionales o de una oración para procesar esa unidad de información. Los signos de pregunta, los signos exclamativos, ¿sí? Me dicen algo sobre la manera en la que voy a leer esa oración, ¿sí? En algunas obras de teatro las acotaciones me pueden dar información sobre cómo lo está diciendo o el estado emocional, ¿sí? Pero no está todo mapeado en el sentido de qué está sintiendo un personaje, cómo lo está diciendo, no sé, el ratoncito iba corriendo en el medio de la selva. De repente se encontró con un gran león y le dijo, aparece ahí lo que le dijo. ¿Cómo lo va a decir? Va a depender de que nosotros podamos integrar nuestro conocimiento sobre la relación que hay entre un ratoncito chiquitito y un león carnívoro que se pueden encontrar. ¿Qué situación va a estar? Y activamos peligro, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una inferencia, es decir, integrar información que tenemos disponible de nuestro conocimiento previo para poder recuperar ese rasgo que va a ponerle a cómo vamos a leer, ¿sí? Lo que dice el ratoncito. Por favor, señor león. Sí, seguro todos nos imaginamos algo así. Si alguien se imagina que está contento y hay algo ahí que está faltando a nivel de los conocimientos previos, porque lo primero, por nuestro conocimiento del mundo, la primera inferencia que hacemos cuando se encuentran esos dos personajes es que hay uno que está en peligro, ¿sí? Entonces, esa información que nosotros ponemos a lo que estamos leyendo, que recuperamos con los cambios entonacionales, con el ritmo, la única manera de reponerla cuando leemos un texto es que estemos comprendiendo lo que leemos, que estemos procesando la información, integrando nuestro conocimiento del mundo, nuestras experiencias, para poder recuperar cómo está hablando el personaje en ese momento, ¿sí? Entonces, la prosodia es un aspecto, ¿sí?, que da cuenta justamente de cómo nosotros vamos integrando, ¿sí?, estos dos núcleos que decíamos de habilidades o cómo se van desarrollando en paralelo
procesos automáticos y procesos estratégicos, es decir, logro decodificar, pero al mismo tiempo estoy poniendo en juego la comprensión. Entonces, decimos que tenemos que un lector fluido es un lector que lee con rapidez, que lee con precisión, que lee con la expresión adecuada, pero que además comprende lo que está leyendo, ¿sí? Hay muchísima investigación sobre esto, que voy a pasar acá, alguna con mayor evidencia, ¿sí? Hay distintas maneras, no me voy a detener tampoco en esto, pero sí quiero que lo sepan. Cuando nosotros observamos el desarrollo de la fluidez lectora, tenemos distintos indicadores en los que podemos focalizar, distintas variables. Con la velocidad para leer palabras, eran listas de palabras, palabras aisladas, ¿sí? Ahora sabemos que es mucho más eficiente directamente medirlo en textos, ¿sí? Sobre todo porque cuando nosotros estamos trabajando con el desarrollo de la fluidez lectora, estamos ya pensando en un tercer grado, fines del primer ciclo, ¿sí? Antes empezamos a mirar el proceso, pero seguramente mucho de ese proceso va a tener que ver con trabajar todavía la decodificación, ¿sí? En tercer grado ya nuestro foco está específicamente puesto en cómo leen en voz alta, la prosodia, cómo empieza a aparecer y se empiezan a integrar todos estos procesos, ¿sí? Entonces, podemos tener en cuenta la cantidad de palabras que leen los chicos de manera correcta por minuto en un texto, la velocidad, ¿sí? Es un indicador, la prosodia, cómo lo están haciendo. La prosodia tal vez es lo más complejo cuando queremos observar la fluidez lectora, porque implica tal vez evaluar a partir de rúbricas, ¿sí? Es muy difícil, si no, hay estudios que son más de tipo perceptuales o acústicos, entonces son más complejos, hay programas que cuentan, digamos, van midiendo cómo vamos cambiando la entonación, pero eso es súper específico. Pero sí que hay muchas rúbricas, que los que hicieron la diplomatura tienen algún material y ustedes están trabajando también con rúbricas, que están diseñadas específicamente para que nosotros podamos escuchar, leer a nuestros estudiantes y poder ir viendo cómo se va dando el desarrollo de las distintas habilidades y cómo empiezan a entrar en interacción unas con otras. Entonces, a partir de rúbrica, nosotros podemos ir viendo distintos como indicadores y niveles en esos indicadores. Entonces, fundamental cuando hablamos de fluidez, en un inicio focalizar en la velocidad, como les decía. La velocidad es importante, no es lo único, pero en un inicio vamos a tener que focalizar en la velocidad. O sea, necesitamos que los chicos adquieran un ritmo, si no, cada vez que avancen en la lectura de textos más extensos van a sentir que están siempre sobrecargados en la tarea de lectura. Entonces, la velocidad es importantísima, la precisión, ¿sí? Que va ligada a todo lo que dijimos recién, al conocimiento de las correspondencias, a la habilidad para ensamblar sonidos, ¿sí? Si a mí me cuesta ensamblar un sonido con otro, cuando leo, que es la habilidad por ahí más compleja en el inicio del aprendizaje de la lectura, me va a costar recuperar el significado de la palabra, ¿sí? Por eso es muy importante también atender específicamente a la lectura precisa, es decir, que se puedan establecer la relación entre las letras que veo, los sonidos, y ensamblarlos unos con otros para recuperar la palabra que quiero leer. Y lo que les decía recién, importantísimo, atender a la entonación, al acento, a las pausas cuando leemos en voz alta. La mejor manera, hoy en la tarde vamos a hablar un poco, 5 minutos, bueno, la mejor manera de intervenir y de cambiar el desarrollo de la prosodia es modelando la lectura en voz alta. Hoy en la tarde vamos a hablar un poquito de eso, así que no me voy a detener, pero la prosodia sí tenemos que tener en cuenta, hay un montón de investigación en nuestro país, en distintos lugares del mundo, que focalizan en la prosodia como una habilidad que no solo da cuenta de cómo se va desarrollando la fluidez, sino que también es una habilidad en la que yo es muy sensible para la intervención, ¿sí? Yo puedo evaluar la fluidez, darme cuenta en qué hay dificultades, observando cómo están leyendo en voz alta, pero al mismo tiempo también puedo intervenir, o sea, andamiar el desarrollo de la fluidez lectora atendiendo a rasgos de la prosodia. Muy bien. ¿Por qué es importante prestar atención a todos estos procesos y cómo se van ensamblando en el curso del aprendizaje? Perdón, acá está. Por esto que les decía, un poco ya lo fui spoileando, lo fui adelantando, hay algo que se conoce en educación sobre lo que también, esto es un aporte de un investigador americano, Stanovich, ahí con su trabajo del 2003,
él investigó qué pasaba en Estados Unidos en ese momento con el aprendizaje de la lectura y le llamó a lo que observó, le llamó el efecto Mateo. Tal vez muchos de ustedes, si están en las diplomaturas, nos han escuchado nombrarlo. El efecto Mateo explica esta brecha que hay entre los buenos y los malos lectores, buenos y malos en el sentido de eficiencia, ¿no? Podríamos decir lectores fluidos y no fluidos. El efecto Mateo viene de la parábola de la Biblia, ¿sí? Por eso es importante atender a la fluidez explícitamente cuando se requiere atención, ¿sí? A lo largo del primer ciclo de primaria y después terminar de consolidar, sobre todo, estrategias de comprensión en segundo ciclo. Al inicio del aprendizaje, no sé si alcanzan a ver ahí, se ve muy chiquitito, pero se ve una diferencia ahí entre los dos vectores, ¿sí? Muy chiquitita, o sea, diríamos, es más chiquita la diferencia al inicio, y a medida que van avanzando en la edad, esa brecha se va ampliando, ¿sí? Esa diferencia, ¿sí? Cuando nosotros no atendemos a tiempo a esa diferencia, se hace cada vez más grande, y a eso es lo que él llamó el efecto Mateo. Cuando nosotros no atendemos, para ponerlo negro sobre blanco, pasarlo en limpio, cuando nosotros no atendemos explícitamente a todas las habilidades que sabemos que están implicadas en la lectura, cuando avanzan los chicos sin consolidar la fluidez lectora, ¿sí? Lo que empezamos a observar es esto: desmotivación para la lectura, desorientación cuando tienen que aprender a partir de textos en otras áreas. Entonces, esta dificultad que en un principio tal vez es del área de lengua, que pensamos que bueno, podemos igual hablar de algunas palabras que tienen de los textos, se va proyectando a lo largo de la escolaridad, y lo que empieza a verse es que cada vez hay mayor brecha y que los chicos que más necesitan practicar lectura son los que menos leen porque no sienten motivación, básicamente porque nadie quiere hacer algo para lo que no se siente bueno. Entonces, el momento de atenderlo siempre es en el inicio del aprendizaje, ¿sí? Cuanto antes, mejor. Y para eso, y hoy a la tarde vamos a hablar un poquito de esto, se formularon muchísimos programas, como yo les decía. Hablamos sobre cómo se desarrollan las distintas habilidades que están implicadas en las redes. Bueno, a partir de todos estos programas, toda esta investigación, se desarrollaron programas en distintas lenguas, ¿sí? Todos los programas de fluidez focalizan en la lectura repetida de textos, es decir, no leer un texto una sola vez, varias veces, para consolidar los procesos y para que sientan la confianza de que lo pueden hacer, ir graduando la complejidad de los textos. Y por otro lado, leer en voz alta. Leer en voz alta es fundamental. Hasta hace unos años era muy difícil hablar de leer en voz alta en las escuelas de Argentina. Por suerte hoy podemos decirlo, porque es lo que nos permite, por un lado, modelar la lectura y todos estos procesos, pero además darnos cuenta de en dónde están las dificultades, ¿sí? Bueno, y esto es un poquito para contarles. Uno puede ir integrando, ¿sí? Vamos a verlo igual, se lo muestro rapidito y a la tarde vamos a hablar un poquito más. Hay distintas estrategias que se pueden integrar en los programas de fluidez, ¿sí? Leer, por ejemplo, primero modelando, leo yo en voz alta, muestro cómo es leer, hablo, hacemos preguntas, activamos conocimientos previos y después podemos ir integrando estrategias para repetir esa lectura. Hay estrategias que se llaman estrategias de lectura asistida, leer a coro, en eco, distintas maneras para que leer. O sea, esto que decimos, repetir la lectura de un texto, no es solo, a ver, sentate ahí y leer 10 veces este texto hasta que te salga bien, sino que lo podemos hacer en un marco lúdico y, muy importante, hacerlo en el marco de propuestas que en lo posible articulen con proyectos. Si podemos articular con otras áreas, si la enseñanza de la fluidez es transversal, no solo lo hacemos desde lengua, lo hacemos en otra área, leemos con la misma estrategia que estamos trabajando y abordando un texto en lengua, lo hacemos en otra área, todo eso hace que se vayan consolidando habilidades que después vamos a tener que poner en juego de manera estratégica. Y muy importante, como les decía, el foco de la lectura siempre es comprender los textos. Nunca es una carrera de velocidad solo por leer rápido. Entonces, siempre que leemos y abordamos un texto, hablar sobre el vocabulario, sobre las palabras nuevas, sobre lo que aprendimos, sobre lo que está contando el autor de ese texto. Bueno, muchas gracias.